En los antiguos campos de batalla, cuando el hierro chocaba con el hierro y la sangre manchaba la tierra, había un rumor que helaba la sangre. Vienen los berserkers. Eran hombres, sí, pero hombres que se despojaban de todo lo humano. Se arrancaban la ropa, mordían sus escudos como bestias enjauladas, y sus gritos atravesaban la niebla como aullidos de lobos hambrientos. Los enemigos miraban aterrados, porque no veían guerreros, veían criaturas poseídas. Las sagas vikingas los llamaban berserkir, los que visten piel de oso. Decían que eran elegidos de Odín, hijos de su furia. Algunos llevaban pieles de lobo sobre los hombros, otros entraban desnudos al combate, bañados en cicatrices. Cuando los jarls reunían a sus ejércitos, los colocaban al frente. No había mayor honor, ni mayor condena. Porque un berserker no era un soldado, era un sacrificio vivo. Entonces comenzaba la transformación. Los ojos se nublaban como brasas encendidas, la respiración se volvía jadeo, los músculos se tensaban hasta que parecían romper la piel. Los cronistas contaban que las espadas se hundían en su carne, y ellos seguían avanzando. Las flechas atravesaban sus cuerpos, y ellos rugían más fuerte. Algunos arrancaban los escudos de sus enemigos con las manos desnudas. En ese instante, ya no eran hombres. Eran tormentas caminando entre mortales. Algunos decían que los berserkers bebían brebajes oscuros, hongos rojos de sombrero manchado, mezclados con hierbas amargas. Otros afirmaban que se golpeaban hasta romper huesos, para despertar una furia que los consumía. Los sacerdotes cristianos los llamaban demonios encarnados. Pero lo cierto es que nadie podía explicar cómo un hombre, sangrando y atravesado, podía seguir matando hasta el último aliento. Los vikingos solían liberar a sus berserkers como si fueran bestias enjauladas. No marchaban ordenados, no seguían el ritmo de los tambores. Ellos corrían desbocados, chocando contra las filas enemigas como una ola negra de furia. Las crónicas dicen que los campesinos de Inglaterra o de Irlanda escuchaban sus aullidos antes de verlos. Primero era un rumor en el viento, luego un rugido que se confundía con los truenos, y después aparecían ellos, desnudos, cubiertos de sangre, con las venas hinchadas en el cuello y la mirada fija en la masacre. Los soldados enemigos intentaban mantener la formación, pero el miedo abría huecos. Un berserker atravesaba filas enteras, derribando hombres con golpes de hacha, con mordidas, con manos convertidas en garras. No había defensa posible, sus enemigos caían, no tanto por las heridas, sino por el terror que les arrancaba el alma antes de morir. Y, lo más aterrador, es que cuando la batalla terminaba, muchas veces los berserkers seguían luchando, cegados, incapaces de reconocer amigo de enemigo. Más de una vez, los propios jarls tuvieron que contenerlos, porque la furia no obedecía a nadie. Pero toda tormenta, incluso la más feroz, se disipa. Y los berserkers lo sabían. Cuando el trance se apagaba, sus cuerpos caían como rocas. Guerreros que un instante antes eran tempestades de acero quedaban tirados en el suelo, jadeando, con los músculos convulsionando, como si la furia los hubiera drenado por completo. Algunos despertaban temblando como niños, incapaces de sostener sus propias armas. Otros quedaban atrapados en un estado de delirio, hablaban con los dioses, reían entre cadáveres, lloraban como si hubieran perdido la cordura. Había quienes nunca regresaban del todo. Los llamaban los quebrados, hombres que habían visto demasiado, que habían ido demasiado lejos en ese viaje entre la vida y la muerte. Eran respetados y temidos, pero también apartados. Porque un berserker fuera del trance era un hombre roto. Y aún así, generación tras generación, jóvenes vikingos seguían buscando ese estado. Porque ser un berserker significaba algo más que luchar, significaba tocar el fuego de los dioses, aunque los consumiera por dentro. La llegada del cristianismo al norte marcó el principio del fin. Lo que para los vikingos era una furia divina, para los sacerdotes era una maldición demoníaca. Los reyes que se convirtieron a la nueva fe empezaron a prohibir los rituales, a perseguir a los chamanes, y los berserkers fueron señalados como monstruos. Algunos fueron encadenados en plazas públicas, exhibidos como ejemplos de barbarie. Otros huyeron a los bosques, vagando como fantasmas sin ejército al cual servir. Pero su sombra nunca se borró. Los trovadores seguían cantando sobre ellos. Las madres todavía susurraban sus nombres para asustar a los niños desobedientes. Los guerreros recordaban con un escalofrío haber compartido la batalla junto a uno. Y aunque el cristianismo borró muchos de sus rastros, el mito sobrevivió.
Porque nadie podía olvidar a aquellos hombres que, por unos instantes, cruzaban la frontera entre lo humano y lo imposible. La historia, incluso hoy, no logra ponerse de acuerdo. Algunos sostienen que los berserkers eran simples hombres envenenados por hongos, drogados hasta perder la razón. Otros, que habían entrenado su cuerpo y su mente hasta volverse inmunes al dolor, guerreros forjados en un abismo de disciplina y locura. Y hay quienes aún creen que fueron elegidos de Odín, tocados por la mano de lo divino, caminando entre los mortales como heraldos de la muerte. Lo cierto es que donde un berserker ponía un pie, el aire cambiaba. Los cuervos sobrevolaban más bajo, las filas enemigas temblaban, y hasta los dioses parecían contener la respiración. Cada aullido suyo era un presagio, cada golpe un decreto. Nadie podía detenerlos. Y cuando finalmente caían, no lo hacían como hombres, sino como leyendas. Porque en el fragor de la batalla, el berserker no era carne ni hueso. Era furia hecha carne, era locura hecha espada. Era el recordatorio eterno de que, a veces, lo más temible en el campo de batalla no es un ejército, sino un solo hombre que ha dejado de ser humano. Así fueron recordados los berserkers. Ni completamente hombres, ni completamente bestias. Sino espectros de guerra que cruzaban el límite de lo posible. Hoy son eco, mito y advertencia. Una voz del pasado que susurra, la furia también puede devorar a quien la invoca. Y si estas historias te estremecen, quédate con nosotros. Porque aún quedan batallas que rugen en la oscuridad de los siglos. Y secretos que la historia jamás quiso revelar. Suscríbete, y prepárate, lo más épico todavía está por venir.